A usted bienvenido como siempre a TN23 en sus distintas franjas. En este momento iniciamos el rostro de la noticia. Aquí son analizados por expertos temas de interés general. Hablemos hoy sobre un tema de empleo, de hecho de una ley emergente para la conservación del empleo que está por ser aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, los sectores que están impulsándola pues hacen ver la importancia de esta para la conservación de los trabajos y la creación de más empleos para los guatemaltecos. Para darnos a conocer entonces de qué se trata esta propuesta y la importancia para la cual tiene para ciertos sectores, tenemos a nuestro invitado de hoy, el licenciado Alejandro Ceballos, quien es presidente del sector vestuario y textil de Agexport. Bienvenido sea. Gracias, muchas gracias. Pues hemos estado promoviendo una ley porque lo que sucede es que al 31 de diciembre del 2015 la OMC nos puso que tenían que terminar el andamiaje bajo el cual operamos, que es el decreto 2989 y el 6589, que era la ley de maquilas, y entonces había que promulgar una nueva ley que cumpliera principalmente con el hecho de que no fueran industrias exclusivas de exportación, y hablan de industrias, ¿verdad? En esto no incluía el agro, no incluían los servicios, simplemente las industrias. Entonces hay dos industrias que se decidieron finalmente después de haber socializado esta ley ya por más de 4 años, que son las que vale la pena conservar. Una es la de vestuario y textiles, a la que yo represento, y la otra es la de los call centers o centros de servicio de llamada, que tanto auge han tenido últimamente en Guatemala. ¿Nos puede recordar, licenciado, entonces estas leyes que anteceden a esta propuesta? ¿Cómo sirvieron? ¿Por qué en su momento fueron impulsadas? En 1989, después de que el presidente Reagan, creo que fue, propuso la iniciativa de la Cuenca del Caribe, se necesitaba tener una legislación porque la idea era traer tela de Estados Unidos y usar la mano de obra nuestra, confeccionarlo y devolverlo a los Estados Unidos. Todo esto ha venido evolucionando y lo que se convirtió en la industria de Guatemala es que ahora traemos fibra, nosotros hacemos la tela, hacemos los decorados, cortamos, confeccionamos, acabamos, encajamos, lo ponemos listo para irse a las tiendas y lo mandamos a los Estados Unidos. Tenemos mucho, que gracias a esta ley del 2989 y la forma de operar, que es un poco diferente a los demás países, me voy a extender ahí un poquito. En Guatemala lo que pasa es que usted puede importar cualquier cosa, si está calificado en estos regímenes, puede importar cualquier cosa, la puede mover en el territorio nacional, confeccionarla, terminarla y luego exportarla. En otros países como El Salvador y Honduras crearon zonas francas, o sea, lugares específicos donde tiene que llegar todo, confeccionarlo y hacerlo. Entonces ellos se fueron quedando más en el sentido de la confección y nosotros nos fuimos moviendo un poquito más a lo que le llaman paquete completo, es decir, hacerlo todo. La industria textil guatemalteca, que ya existía, pero que se vio muy dañada con el ingreso de la ropa de paca, se puso las pilas y se metió al negocio del paquete completo, y entonces hoy en día la mayoría de lo que se hace en Guatemala, incluyendo lo de capital coreano, se teje, se tiñe, se hace todo en el país, ¿verdad? Entonces se volvió lo que le llamamos un clúster. También con la metodología de Porter hace muchos años, Gremial de Exportadores decidió formar clústeres, y el nuestro tal vez es uno de los más avanzados en Latinoamérica, porque, como le vuelvo a repetir, nosotros importamos fibras, que es poliéster, algodón, nylon, rayón, y exportamos prendas terminadas. En ese camino va quedando un montón de trabajo y un montón de valor agregado. De los 1.800 millones de dólares que vamos a exportar, el 41% queda de valor agregado, que es realmente la utilidad del país, ¿verdad? Como le digo, traemos un montón de cosas importadas, las transformamos y las volvemos. Y entonces hemos logrado volvernos un clúster. Y el problema que estamos teniendo es que si no se aprobaba una ley, Honduras y Nicaragua, por tener menos de $1.000 de PIB per cápita, no tenían que cumplir con la ley, y El Salvador promulgó una ley que tiene hasta 60 años de beneficios. Entonces lo que ha estado sucediendo es que, y ya sucedió este año y creo que ahora va a suceder más si no se aprueba una ley, nosotros hacemos las telas pero las estamos exportando a Centroamérica para que allá se confeccionen y se vayan, pero ahí se pierde mucho valor agregado, ¿verdad?
Entonces, de lo nuestro podríamos tener un mayor valor agregado y una mayor utilidad para el país si más gente cociera aquí, pero hemos perdido mucho la confección. La estamos exportando a esos 3 países para que de allá lo puedan mandar a Estados Unidos. Ya que habló entonces de estas normativas vigentes desde los 80, ¿qué indicadores nos dieron estas favorables hacia Guatemala? Pues mire, lo que pasa es que, por ejemplo, antes la industria del vestuario y textiles no aparecía en las exportaciones. Hoy es el exportador número 1, por encima del café, del banano, del cardamomo, de los metales, de cualquier otra industria y por mucho, ¿verdad? También lo que hizo Guatemala y que era lo que pretendía la iniciativa de la Cuenca del Caribe y la promulgación del 2989 era cambiar la matriz exportadora y en vez de ser exportadores tradicionales, volvernos no tradicionales. Antes éramos 75% tradicionales, 25 no tradicionales, y hoy somos 80-20, 80 no tradicionales y 20 tradicionales. Y las exportaciones han crecido, ¿verdad? Que era lo que se pretendía y así se logró. Hemos ido avanzando, hoy en día la industria incluso hasta tiene marcas propias que se están mercadeando en Europa. Se han traído expertos para que esas marcas guatemaltecas, entre ellas, por ejemplo, me puedo recordar ahorita de Corbata, que son corbatas con tela típica, ellos ya están en el proceso de exportar a Europa bajo las propias marcas. Es decir, la industria ha ido evolucionando porque por suerte, o porque así se pensó, yo pensaría que fue más por suerte, se promulgó el 2989, que es ese decreto que le digo que permite que usar todo el territorio, ¿verdad? Cuando uno entra a una zona franca, para cada vez que tiene que, por ejemplo, digamos, hace una camisa y le quiere poner un bordado, tiene que hacer una póliza de exportación para meterla al país que la borden y otra de importación para volverla a regresar a la zona franca. Y eso no le ha permitido a los demás países ser tan flexibles como nosotros. Otro dato interesante es que, por ejemplo, el metro cuadrado equivalente, la aduana americana hace una medida y dice, por ejemplo, por una camisa es 1 metro cuadrado equivalente, pantalón es 1,5 metros cuadrado equivalente. Y a eso se le pone un valor, y el valor más alto lo exporta a Guatemala. Y es más alto porque es el que lleva más valor agregado, ¿verdad? O sea, aquí se bordan, se tiñen, se les ponen perlas, tantos adornos que se le puede poner a la ropa. Todo eso se hace hoy en día aquí, además que se le agrega la caja de cartón, la cercha, la bolsa, porque exportamos ya listo para que llegue ya a las tiendas. Usted va a Estados Unidos y en la noche cierran la tienda y salen muchos, abren las cajas y ya cuelgan, va con tallas, va con medidas, va un montón de cosas, ¿no? Entonces, creo que es una industria que se ha desarrollado muy bien, pero se quedó sin ley. Hoy, 4 de enero, estamos sin ley. Y hay una gran incertidumbre porque incluso para pagar impuestos había que haber hecho algunos cambios y la gente se tenía que haber adaptado. El sistema de pago de impuestos sobre la renta de Guatemala es muy particular. Aquí hay que adelantar impuestos sobre la renta y, por ejemplo, si usted tuviera pérdida el año anterior, de todos modos hay que pagar el ISO, el impuesto de solidaridad, ¿verdad? Que se lo calculan de sus activos o sus ventas, lo más grande, le calculan un 27% y luego un 7%, y eso paga trimestralmente como adelanto al impuesto sobre la renta. Y tenga o no tenga utilidades, hay que pagar impuesto. El problema de la exportación es que cuando usted exporta esa camisa terminada, la está exportando a un valor de algo que no le ha ganado. Y la gente no estuvo preparada, pues todo el mundo esperó que hubiera una ley. Tenemos también la otra incertidumbre, que las calificaciones del 2989, que aún sigue siendo la ley vigente, no les dieron los 10 años que permitía la ley. Y entonces ahí hay un vacío legal porque el Ministerio de Economía, pensando que era una nueva ley, no los dio y ahora se topa con que violó la ley al no haber dado esos 10 años, ¿verdad? Entonces estamos todos, incluso la SAT, estamos todos viendo cómo vamos a arreglar el problema porque es algo que nunca se había hecho y nunca hubo la normativa para decir que hay un cambio. Entonces, como no se ha derogado la ley, unos creen que pueden seguir sin pagar impuestos, otros creen que deben de pagar, y todo el mundo está en el impasse, ¿verdad? Creo que se va a volver un problema de cortes si no se aprueba una ley rápidamente y se dice así se va a arreglar el problema, porque el último día de abril hay que pagar y hacer la primera declaración jurada de impuestos sobre la renta, y hasta ahí es donde vamos a tener la pauta de qué es lo que va realmente a suceder.
Suponiendo entonces en el mejor escenario que sea aprobada esta ley durante los próximos días, ¿tendría que ser modificada a según como estaba la propuesta original para hacer, no sé, algunos Habría artículos que hacerle transitorios? un transitorio que diga que cubre desde el 1 de enero de este año, ¿verdad? Porque cualquier cosa que se facture hoy en día tiene que ser muy bien pensado porque de eso se va a pagar los impuestos, ¿verdad? ¿Y cómo ha reaccionado la industria en estos días Mire, de hay una incertidumbre entre incertidumbre diciembre y enero? terrible, y lo malo de la incertidumbre es que la gente no se puede correr el riesgo, ¿verdad? Entonces, como le digo, ya desde el año pasado empezamos a ver cuando ya empieza a ver la gente que no va a haber ley, que mejor lo cosen en otro país y exportan la tela de aquí, porque hacer tela sí es más difícil, pero coserlo sí hay capacidad en los otros países, ¿verdad? Y como todos estamos dentro de CAFTA, entonces califica y entonces usted manda su tela de aquí a El Salvador y allá es donde la están, o su corte, ¿verdad? O ya lo corta, lo decora y todo, lo manda a El Salvador y lo exporta de allá. Pero me imagino que hay otros pedidos ya que los cuales cumplir para exportar. Sí, se han perdido mucho y mucha gente no se ha querido meter porque no sabe cómo le va a ir, ¿verdad? Es decir, nosotros calculamos que la carga tributaria, si nos ponen el impuesto sobre la renta, va a estar para el que se preparó, tal vez en un 3%, y para el que no se preparó, por el problema ese que le digo que facturó con todo y tela y todo, va a estar en un 10%. Entonces, depende cada empresa y si tiene el margen, ¿verdad? En exportación no hay esos márgenes arriba del 10, o sea que el que tenga que pagar el 10 está teniendo problemas, ¿verdad? Tiene que ver de qué forma arregla su problema, pero sí vamos a tener mucha incertidumbre y creemos nosotros que las exportaciones se van a caer este año, de hecho ya se van a caer porque no hay ley. Si llega a haber ley, pues tendremos un par de meses donde no hubieron pedidos porque no se sabía qué iba a pasar y será en marzo que se vuelva a reactivar, ¿verdad? Pero de hecho ya se perdió ese tiempo. Por lo mismo que las empresas que nos dan el trabajo son empresas globales que lo pueden mover inmediatamente para Vietnam, para El Salvador, para Honduras, ¿ya? Se mueven a nivel global, entonces le pueden decir, bueno, haceme la tela y me la mandas a El Salvador, o mira, ya no hagas la tela, lo vamos a hacer en Vietnam. Hoy en día usted puede comprar la misma camisa y tiene 4 o 5 orígenes diferentes dependiendo de las necesidades del cliente y el lugar a donde lo lleve, ¿verdad? Gracias, licenciado Ceballos. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos de inmediato conociendo más detalles entonces sobre esta propuesta de la ley emergente para la conservación del empleo en Guatemala. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, hablando entonces un tema importante para todos nosotros los guatemaltecos, porque es sobre la generación de empleo, una propuesta que está en manos del Congreso de la República, pero que se ha detenido y ello pues está ya afectando las exportaciones y por ende el trabajo de los guatemaltecos, tanto la mano de obra como de aquellos que se atreven a exportar los productos guatemaltecos. Seguimos hablando entonces con el licenciado Alejandro Ceballos, quien es presidente del sector vestuario y textil de AGEXPORT. Ahora, en cuanto a la generación de empleo durante los últimos años, ¿qué indicadores tenemos? Mire, nosotros llegamos a tener hasta el 2005, que fue el tope, cuando exportamos 2.500 millones, llegamos a tener 130.000 empleos. Hoy en día calculamos que son 80.000 empleos entre los que genera la pura confección y los empleos conexos, ¿verdad? Por ejemplo, el que lleva el DHL, el mecánico, el que nos arregla la luz y todas las industrias que se han ido poniendo alrededor de esta industria de exportación. Entonces, lo que se pone en riesgo son 80.000 empleos. Que se pierdan los 80.000 lo creo difícil. Hay gente muy capaz en Guatemala que podrá dedicarse tal vez a los altos niveles de confección, ¿verdad? Es decir, aquí se hacen vestidos de novia, abrigos, ese tipo de cosas donde la mano de obra ya no es tan importante que sea barata. No hacemos como El Salvador y Honduras que hacen calzoncillos y playeras, ¿verdad? Nosotros hacemos algo más elaborado. Pero no cabe duda que como el 80% es inversión extranjera, coreana, ellos sí han de estar pensando en emigrar, porque pues el guatemalteco se queda aquí a hacerle frente a su patria, ¿verdad? Pero ellos que vienen de fuera, pensaría que muchos van a emigrar. Entonces, si no hay una ley, pues
se ponen en riesgo 80.000 empleos y seguramente se habían pensado que si no pasaba nada, solo en el primer año se iban a perder unos 30.000 empleos y de ser el 8% del PIB, el sector nuestro, va a pasar a ser un 4% del PIB nada más. Y esas exportaciones de 1.800 millones, pues tal vez se bajarán a 1.200 millones de exportación, ¿verdad? Y de traída de divisas. Siendo una normativa tan importante y que involucra a tantos sectores, ¿por qué cree usted que a nivel político no pudo aprobarse? Mire, tuvo mucho rechazo porque en tiempo del presidente Berche se abrió el 2989 para las industrias que exportan a Centroamérica. Lo que le cuesta entender a la gente es que, por decir una cosa, digamos, la cerveza nuestra, que es tan buena y tan popular, se exporta, digamos, a Centroamérica y puede calificarse para no pagar impuestos. Pero lo que no entiende la gente es que se califica solo en la parte que no paga impuestos de exportación, solo la parte que exporta. Y lo que tampoco entiende la gente es que incluso en el mercado local estamos luchando contra productos que vienen de fuera, que en sus países son subsidiados. Entonces, para competir en el mercado internacional, hasta Nueva York da beneficios fiscales. Entonces hay que entender que la parte de la exportación había que ayudarla. Eso lo entendió el presidente Berche y entonces los metió al 2989. Pero no a todo el mundo le gustó porque la gente piensa que quien está en el 2989 definitivamente no paga impuestos. Y se ha hecho mucha bulla con las grandes empresas de Guatemala, que también han salido por todos lados, ¿verdad? Hay farmacéuticas, hay de llantas, hay una serie de empresas, pero que sí se dedican a exportar y que pagan sus impuestos por lo que venden local, pero no por la parte de exportación. Entonces, en esa negativa, dentro del mismo sector privado nos costó ponernos de acuerdo y no fue sino hasta ahora que el licenciado Jorge Méndez Gerbruger llegó al ministerio, pues puso de acuerdo a todos. Luego fuimos al Congreso, el Congreso pidió dictamen a la SATIA Finanzas, ellos dieron un dictamen negativo, sin embargo con muchas cosas positivas, pues habían ciertas cosas que ellos no querían que se perdieran. Entre esas, y tal vez la más importante, es que los que estaban en medio de la cadena dejaran de pagar impuestos, ¿verdad? O reclamaran un impuesto porque el producto al final se había exportado. Es decir, usted me vendía los botones a mí y usted paga impuestos, pero usted iba a llegar a decir a la SAT, mire, como el mío está exento, yo ya no tengo que pagar impuestos, devuélvame el IVA de lo que yo le vendía a ese señor. Y entonces ahí sí se hubiera vuelto un descontrol, pero todo eso ya lo arreglamos, ya hay dictamen favorable, ya está en el Congreso, pero lamentablemente llegó en el mes de diciembre, ¿verdad? Y el Congreso tenía varios asuntos importantes, la ley de coyotaje que se pasó, promovida por los Estados Unidos, y tuvieron otra serie de leyes, y para que pasara se necesitaban 105 votos, los cuales no se pudieron juntar. Tenemos la esperanza que mañana se junte el Congreso y que la apruebe con 105 votos, y si no, que pase una primera lectura, y si así fuera, pensaría que sería la nueva legislatura la que la puede aprobar. Nosotros no creo que lo logremos. Si no se logra mañana, sí no creo que se logre antes del 14, porque ya ellos están por entregar. ¿Por qué es necesaria una mayoría calificada para aprobarla? Porque se tendría que aprobar de emergencia nacional. Ya hay dictamen favorable de la Comisión de Trabajo, pero entonces hay que leerlo en 3 lecturas y ya no hay tiempo, ¿verdad? El problema es que no hay tiempo. Y yo no sé exactamente si el Congreso las deja con 2 lecturas, ¿ya? Si el siguiente puede agarrar una tercera lectura y decir apruebo, creo que no. Creo que tendríamos que entrar otra vez al proceso de empezar de nuevo. Nuevo dictamen, nueva lectura. Hemos hablado primordialmente sobre la industria de la confección, pero también hay otras que están involucradas en esta normativa. ¿Cuáles son y cómo están trabajando? Mire, de las pocas industrias que nos van quedando, porque la mayoría se han emigrado de Guatemala, hay una industria farmacéutica que está bastante calificada, que exporta a Centroamérica. Hay industria de llantas. Está incluida también, perdón, en la normativa, y se me olvidó decir, los call centers. ¿Qué es la idea de los call centers? Como dice todo el mundo, pero ellos no fabrican nada, ¿verdad? Sí, ellos solo dan servicios, pero lo que pasa es que hay tanta necesidad en Centroamérica que los demás países se los llevarían inmediatamente, ¿verdad? Por una diferencia de pago de impuesto a la renta, porque ahí prácticamente que los únicos costos que tienen son el alquiler y la mano de obra. Entonces, esa es la otra que está incluida dentro de esta iniciativa, porque
genera bastante empleo y es importante. Pero realmente todas las industrias que exportan en Centroamérica están metidas en el 2989 porque les sirve la parte, como le digo, que exportan, ¿verdad? Hay industrias de palma africana e incluso las mineras están metidas porque exportan, ¿verdad? Entonces, esas quedaron fuera. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, si analizamos una minera, esa no se va a ir porque el oro está aquí, pues no van a ir a decir me muevo. Pero digamos que una industria farmacéutica que ya exporta a El Salvador, Honduras y Nicaragua, y tiene que cambiar de planta, seguramente, aunque sea guatemalteca, digamos, una de las de muchísimos años, aquí hay mucha industria de mucho abolengo, esas industrias pueden decir, mejor fabrico en El Salvador, de todos modos vendo en Guatemala, ¿verdad? Es decir, así como cuando uno va a El Salvador, que lee tan salvadoreño como tú y tan guatemalteco como tú, dice uno, pues el mundo realmente es chiquito y nuestros mercados son pequeños, tal vez es mejor mover la planta. Y lo que pasa es que cada vez que se cierra una planta, pues sí se sigue vendiendo aquí, pero ya no hay mano de obra que se contrate, ¿verdad? Y el problema que tenemos es cómo contratar más mano de obra. Entonces, al perder las fabricaciones, perdemos más de lo que creemos, ¿verdad? Todos los países del mundo hacen una lucha porque las plantas se pasen ahí. De hecho, supe yo que en farmacéutica, industrias bioquímicas, se movió a Tapachula, ¿verdad? Porque tiene más ventajas. Cuando uno pensaría, es que es más barato Guatemala que México. No, México hace mucho esfuerzo por llevarse a mucha gente que ya tiene cierto nivel de aquí, porque todavía, incluso China, tiene miles de comunidades que necesitan los trabajos, ¿verdad? El mismo Estados Unidos tiene cualquier cantidad de pueblos que necesitan generar empleos, ¿verdad? Lo que tal vez, como leía hoy yo, que decía el presidente Reagan, ¿verdad? El mejor programa social es un empleo. Y entonces creo que tomamos el empleo con mucha ligereza y estamos muy concentrados en lo de los impuestos, pero creo que quieren sacar los impuestos de donde no los van a obtener, ¿verdad? Porque las inversiones pues, se mueven a donde son más rentables. Gracias. Tenemos un minuto para concluir sus consideraciones finales. Por una parte, pues la importancia de esta normativa y en segunda, ¿qué panorama nos esperaría en caso no sea aprobada? Mire, en caso no se aprobara, tal vez lo más difícil y lo que va a resultar más simpático es que se van a pagar menos impuestos, porque con las industrias que se van, si yo fabrico aquí, pero digamos usted me vende los botones, usted paga impuestos sobre la renta, pero si yo ya no fabrico aquí, sino que lo hago en El Salvador, compro los botones en El Salvador, usted tiene venta cero, impuesto cero. Ese es unos 1.300 millones creo que son los que se calcularon, se hizo un estudio, ¿verdad? Que se van a dejar de recibir en dinero, en vez de recibir más van a recibir menos. Los empleos que se pierden y las exportaciones que se pierden también. Eso es tal vez lo más importante. Y la otra consideración es que nos estamos convirtiendo, si se aprueba la ley, en un país que solo va a hacer confección y call center, ¿verdad? Le estamos diciendo, digamos, que quisiera venir Hyundai a poner una planta aquí, no, mire, aquí no. Váyase a El Salvador, ahí tiene 60 años, váyase a Honduras, ahí tiene todos los años de la vida, váyase a Nicaragua, ahí también tiene todos los años de la vida, le venden la luz más barata, todo, le dan todas las facilidades para que se ponga. Nosotros estamos renunciando a esas facilidades. Eso es, si no se aprueba, y el panorama que creo yo es que se va a aprobar y que vamos a seguir con esas industrias, pero que hemos cometido un error muy grande. Es decir, no tener una ley de fomento es muy difícil para un país porque todos los países del mundo la tienen. Pero por el otro lado, pues esperamos que el nuevo gobierno, con tal vez un mejor clinch político que no tuvimos la vez pasada, pueda incluir a más industrias, porque sí es importante para el país tener una ley de fomento. Si no, no vamos a competir contra todos los países del mundo que tienen una ley de fomento. Todos los países del mundo tienen una ley de fomento. Lic Ceballos. Okay. Muchas gracias por estar con nosotros y explicarnos con toda esta claridad entonces esta propuesta importante para los guatemaltecos, pero que está entonces en manos del Congreso de la República. Ahora le agradezco su atención y le invito a quedarse aquí en TN23. Vienen más programas como este y muchas noticias para usted. Con permiso.